en comunión en IROP, es decir, ministerio que lleva adelante Esmirna en Quito junto con Coramdeo Villahermosa, México. A todos los hermanos y hermanas, tanto conectados en el aula por medio de la plataforma, como aquellos que también conectan y están siguiendo estos cursos en el hilo directo por Facebook. Nos complace, nos gozamos con la presencia de todos y más con el interés de meditar juntos de una forma seria y ordenada y temáticamente la palabra del Señor. Hoy, como ven que está anunciado, vamos a tener, aunque parece que esté dividido en 3 secciones, no, son 2 secciones. Una que es el devocional que nos lleva adelante el pastor Román en el día de hoy, basado en Romanos 1, versículos del 18 al final, al 25, en un tema que es conexo, es un tema que está relacionado con lo que estamos estudiando en Apocalipsis. La segunda sección tiene que ver con lo que estamos haciendo, estamos estudiando escatología, en especial ya concluyendo con el Apocalipsis en los capítulos 4 y 5 completos. Estamos meditando en la adoración celestial, capítulos 4 y 5. Sin más preámbulos, pues, vamos a pedir a el hermano Burgueño que nos haga hoy de lector, la clase hoy será el lector, que nos haga una lectura en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Y terminada la lectura, rogaríamos al presbítero Magdiel que inicie la clase orando por todo cuanto crea que en la presencia del Señor debemos presentar. Mis hermanos. Hola hermanos, ¿me repite hermano? Romanos 1, versículos del 18 al 25. No se oye mucho el micro hoy. ¿No se oye? No mucho, acérquelo un poco. ¿Ahora? Sí, adelante. Romanos 1, 18, dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pasamos la palabra al hermano Magdiel para que nos dirija en oración. Gracias te damos, Señor, porque tú nos preservas. Gracias te damos, Señor, porque... No se oye. Gracias te damos también, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas y tienes un propósito
para cada uno de los fenómenos que en esta tierra están, Señor. Te pedimos por los que sufren a consecuencia de los huracanes y sismos, Señor. Por los que perdieron sus viviendas, y dale consuelo a aquellos que perdieron a sus seres queridos. Te rogamos, Señor, que estés con ellos. Dale el sustento, dale el cobijo, dale un abrigo, dale el alimento que necesitan en estos momentos, Señor. Y permite que ellos puedan también reconocer que tú eres Dios y que tú sustentas y eres pronto auxilio en las tribulaciones. Te pedimos, Señor, que los asistas con tu gracia. Te pedimos que en estos momentos también te quedes con nosotros y que dirijas esta aula, Señor, que permitas que podamos entender lo que los expositores hoy van a dar. Danos, Señor, sabiduría. Lo solicitamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pasamos la palabra al pastor Román. Pues nuevamente buenas noches a todos. Damos gracias a Dios porque nos concede nuevamente estar conectados, ser instruidos en la palabra, estar atentos a lo que el Señor quiere mostrarnos en este día. Y pues también la gratitud al Señor por permitirme compartir con ustedes el tema devocional, que desde luego tiene conexión también con el tema que el pastor Armando inició la semana pasada y que le dará continuidad el día de hoy acerca de la adoración celestial. Sí, se oye, ¿se me oye bien? Perfecto. A usted perfecto. Ok, gracias. Perdón. Dios manifiesta su ira. Perdón. Hermano, sí. Sería que cortaras tantito tu video porque sí te está robando señal. Y te escuchamos si se pudiera. Ahora, yo he cerrado. ¿Ya? Bueno, me avisan de todas maneras, si también tengo que cerrar la cámara, ya lo hacemos. Por el chat te aviso, sale. Ok, gracias. Gracias, pastor. Decía que el tema que vamos a compartir en esta noche es Dios manifiesta su ira sobre la impiedad de los hombres. Dios manifiesta su ira sobre la impiedad de los hombres. Basado precisamente en la lectura que nos ha hecho el hermano Gabriel, especialmente el versículo 18, donde el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Leyendo todo el párrafo del versículo 18 al 32, veremos que verdaderamente lo que el apóstol Pablo está planteando ahí ese es el tema del atributo de Dios como es su ira. El tema de la ira de Dios es tristemente ignorado en la mayoría de los círculos evangélicos hoy en día. Se destaca más el atributo del amor de Dios, y esto se menciona con frecuencia, pero rara vez se habla de la ira de Dios. Dicho sea de paso, cuando adoramos, cuando alabamos las perfecciones de Dios, generalmente lo hacemos exaltando su santidad, su amor, su verdad, su bondad, su misericordia, pero que como que nos da temor exaltar también este atributo de su ira. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras, veremos de que un atributo o una perfección de Dios es precisamente también su ira. La palabra habla sobre el ardor y el furor de la ira de Dios un aproximado de 121 veces. Esto nos dice sobre la importancia que tiene este atributo de Dios también para su pueblo hoy en día y para que el mundo conozca también que ese Dios
no solo es un Dios de amor, sino también un Dios de justicia. El apóstol Pablo, al presentar el evangelio, que lo vemos en el versículo 17, sabía que tenía que presentar las malas noticias antes que las buenas noticias. Necesitamos la justicia de Dios, porque merecemos la ira de Dios. Antes que el hombre esté preparado para recibir la gracia, el don de la salvación del Señor, debe primero ver su necesidad, debe darse cuenta de su bancarrota espiritual. De otra manera, estará ignorando esta parte también del lugar en el cual él está colocado ante la justicia y la ira de Dios. Entonces, esto es importante destacarlo. Queremos hablar de Dios, queremos exaltar a Dios, queremos adorar a Dios. No ignoremos la justicia de Dios. Porque al leer todo el contexto que el apóstol Pablo nos presenta, pareciera que lo que ahí se diserta no tiene que ver con nosotros. Está hablando de los idólatras, está hablando de los paganos, está hablando de aquellos que abiertamente se han pervertido, se han corrompido en su razonamiento y han cambiado el culto del Dios verdadero en criaturas humanas. Sin embargo, recordemos también que cuando estudiamos el tercer mandamiento, también nosotros como pueblo de Dios podemos caer en la idolatría, en nuestra propia invención o superstición, dijera Calvino, en relación a la adoración. Cuando adoramos a Dios solamente reconociendo ciertas partes de sus atributos e intencionalmente ignorar los otros. Un teólogo dijo que cuando nosotros reconocemos a Dios solamente como un Dios de amor, pero no es un Dios de justicia, hemos hecho un ídolo a nuestra propia conveniencia, pero no es el Dios verdadero que se revela en las Escrituras. ¿Qué es la ira de Dios? De acuerdo a lo que el apóstol dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira es la ira justa y legítima de Dios contra todo lo que se revela o pretende torcer o distorsionar sus propósitos. Y digo pretende porque finalmente el hombre no puede en este sentido tergiversar, no puede torcer, no puede en este sentido impedir que los propósitos, la voluntad y los planes de Dios se cumplan. Pero el solo hecho de su pretensión, eso lo hace acreedor de la ira de Dios y en consecuencia quebranta y ofende su carácter santo y recto. También la ira de Dios significa que Él detesta intensamente todo pecado y desobediencia. Si Dios no detestara el pecado, se mostrara indiferente, Él no sería digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. De hecho, nosotros también llegamos a un conocimiento de la seriedad, de la gravedad del pecado, precisamente a partir de esta verdad. Dios detesta el pecado, Dios aborrece el pecado y por lo tanto todo hijo de Dios procurará también aborrecer el pecado en su vida y ajustar más su vida de acuerdo a los patrones y a las normas que Dios ha establecido. De ahí que aborrecer el mal es una virtud y tal vez no nos parezca este atributo de Dios, puesto que la ira no suele ser agradable, ya que despierta temor, despierta pavor. Pareciera que círculos evangélicos hoy en día están muy encantados a hablar de las 4 leyes espirituales, del plan de Dios para salvación, y generalmente lo que se le dice al pecador es, Dios te ama, pero no se le hace ver de que se encuentra en el corredor de la muerte, en el corredor de la destrucción, de la ira de Dios, si en este sentido él no atiende al evangelio del Señor. Tenemos que presentar, como el apóstol Pablo lo dice también en el libro de Hechos, todo el consejo de Dios. Y en el tema del evangelismo no es la excepción. Queremos que el trabajo evangelístico,
que el mensaje evangelístico sea efectivo, tenemos que hablar de las dos partes del evangelio, la justicia de Dios y el amor de Dios. No se puede comprender el amor de Dios si primero no se ha entendido su justicia, de que somos merecedores del castigo y de la condenación eterna. No es una ira, la ira de Dios no es una ira que rápidamente se inflama y después se diluye. Ciertamente el Salmo número 2:12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La ira de Dios no es una ira que surge solamente de un estallido emotivo. Generalmente nosotros los humanos nos enojamos, nos molestamos, y nos molestamos porque dejamos que se vaya acumulando ciertos sentimientos desagradables, ciertos actos reprobables, y cuando llega a su límite, entonces explotamos. En el caso del Señor, Él no reacciona así. Por eso su ira es justa, es legítima, es santa, es recta, porque no surge de un estallido emotivo. Es más bien una ira decisiva, es una ira procedente de una decisión razonada, una ira que surge de la mente y mucho más que de las emociones. Cuando Dios la usa, siempre es una ira justa, santa y buena. Romanos capítulo 3, versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces veamos, amados hermanos, cómo el tema de la ira de Dios es trascendental también en las Escrituras. De hecho, cuando leemos en Apocalipsis, vamos a ver también ahí manifestada la ira de Dios. Cuando el apóstol Juan ve cómo humo sale de la tierra, y esto expresa precisamente el furor, el ardor de la ira de Dios contra el mundo, contra la maldad, contra aquellos que se complacen en la impiedad. Entonces, es importante que nosotros podamos preguntarnos en qué posición nos encontramos en relación con el tema de la ira de Dios o con la manifestación de la ira de Dios. Cuando adoramos a Dios considerando todas sus perfecciones. Hemos de evitar esa tentación de querer omitir intencionalmente algunos de los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es ira, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia. Y cada uno de sus atributos o perfecciones hemos de exaltarlo así como lo vemos también manifestado en el Apocalipsis, en esa revelación que el apóstol Juan recibe. ¿Hacia dónde es que se manifiesta la ira de Dios? Aquí en Romanos leemos que la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es la falta de reverencia para con Dios, tanto en términos de rebeldía como de indiferencia. Si algo podemos ver hoy en día en nuestra cultura es precisamente que tanto creyentes como no creyentes solemos mantenernos indiferentes a la voz de Dios, a la persona de Dios, a la presencia de Dios. Queremos limitar a Dios en determinadas actividades o disciplinas piadosas y no estamos verdaderamente conscientes que en todo momento estamos expuestos en la presencia de Dios. Y como estamos expuestos ante la presencia y el escrutinio de nuestro Dios, hemos de llevar una vida de reverencia, de temor y de piedad delante de Él. Vivir siempre en sobriedad, de tal manera que de esta manera nosotros también agrademos, glorifiquemos y adoremos al Señor. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Esta ira es una ira que está contra el pecado y el mal, contra la violencia y el derramamiento de sangre, contra la inmoralidad e injusticia de los hombres. Es una ira que aborrece y odia intensamente el pecado y el mal, y que implique una justa venganza y una justicia equitativa. Ante los últimos acontecimientos que estamos viendo, y hemos sido testigos de otros también en años pasados, el hombre en su propio razonamiento buscará una justificación del origen de todas estas situaciones o eventos que hemos estado viviendo, del cual hemos sido testigos. Huracanes, terremotos, pestes, enfermedades, en este caso pandemias o epidemias, guerras. Y el hombre le va buscando una justificación desde la perspectiva del hombre mismo y pretende ignorar que en cada uno de esos eventos también seguramente la justicia de Dios se está revelando. Hoy más que nunca vivimos en una cultura que se opone a Dios, en una cultura que resiste a la voluntad de Dios, en una cultura que busca adorar a Dios de acuerdo a sus propios criterios y no de acuerdo a lo que Él ha ordenado y ha revelado en las Escrituras. Actuar de esa manera, amados hermanos, es provocar la ira de Dios hacia nosotros mismos también. Hay una promesa, hay una, en ese sentido para nosotros, también una enseñanza que a los que somos llamados, Dios nos corrige, Dios nos quebranta, pero su ira ciertamente se derrama para destrucción hacia aquellos que no obedecen a la voz de Dios, que no atienden a la voz de Dios, a aquellos impíos que van tras sus propios razonamientos y buscan la fuente de su felicidad en otras cosas y no en el Señor. Aquellos que actúan con impiedad e injusticia también detienen la verdad. La palabra detienen, la cual usa el apóstol Pablo aquí, quiere decir retener, suprimir, reprimir, sofocar, obstruir. Reprimir, racionalizar o tratar de excusar o ocultar la verdad acerca de uno mismo, de los demás, de Dios o de cualquier otra cosa. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando queremos justificar ciertas actitudes o hábitos pecaminosos, buscamos racionalizar las Escrituras nosotros mismos desde nuestra propia opinión y no de acuerdo al estándar y norma que Dios ha establecido. Actuar así es detener la verdad, no plantear la doctrina de Dios tal y cual lo encontramos en las Escrituras, es detener la verdad. Hablar solo del amor de Dios y no hablar de la ira de Dios es detener la verdad. Pensar y creer que podemos adorar a Dios de acuerdo a nuestras propias invenciones o imaginaciones y no de acuerdo a lo que Él ha establecido es detener la verdad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ello, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo dice que Dios está profundamente airado a causa de la impiedad e injusticia de la humanidad. Dado que la impiedad caracteriza nuestra relación con Dios y la injusticia describe la forma en que nos tratamos unos a otros. Si algo hemos de aspirar nosotros como creyentes para no ser expuestos a la ira de Dios, es procurar llevar una vida de piedad. O en palabras de Calvino, procurar que nuestra vida exprese melodía y armonía en la presencia de Dios y ante el mundo. Ciertamente, los impíos tienen sus propias normas de convivencia. Los impíos tratan ellos de definir los estándares de moralidad y de verdad. Nosotros los creyentes tenemos la norma que el Señor mismo nos ha revelado. De tal manera que nuestro deber es sujetarnos, es obedecer a lo que Dios nos ha revelado, no a detener la verdad como lo hacen los impíos, los paganos, los humanistas, los secularistas, que buscan por todos los medios detener, pervertir la verdad
suprimir la verdad. Y cuando lo hacen, entonces también atentan contra los fundamentos que Dios mismo ha establecido para la convivencia social, para la convivencia familiar e inclusive también en el contexto eclesiástico. ¿Qué debemos pensar del tema del devocional de este momento? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo es que nosotros podemos huir de la ira de Dios? Y digo nosotros porque el hecho de que uno asista a una iglesia, uno profese una determinada fe, en verdad que esto no nos exime de revisar continuamente nuestra relación con Dios. Quienes hayan leído u oído el sermón de Jonathan Edwards acerca de el tema que él compartió en uno de sus sermones dominicales, pecadores en manos de un Dios airado. Después que terminó su sermón, el testimonio que nosotros recibimos es que toda la iglesia no podía sostenerse en pie, no podía mantenerse en pie. Y habían algunos creyentes que iban y se abrazaban en alguna columna del templo para no caer, porque la palabra de Dios los había confrontado. La palabra de Dios les había hecho ver que ellos solamente estaban llevando una vida de religiosidad. La palabra de Dios, en especial el tema de la ira de Dios, los hizo reconocer que no estaban adorando ni con su vida ni de manera comunitaria, tal y cual Dios mismo lo exige en su palabra. Es por ello también que el llamado de nosotros, para nosotros hoy en día, es atender a esta advertencia. El apóstol Pablo también a los hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nuestros corazones nunca se conmueven con una pena y temor profundo cuando contemplamos este maravilloso atributo de la ira de Dios, entonces nuestra sensibilidad espiritual tiene serias deficiencias. Estamos en problema. Y si estamos en problema, entonces hemos de escuchar a la invitación que la palabra de Dios misma nos hace también. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Con esta enseñanza en mente, amados hermanos, podemos decir que Dios castiga la desobediencia y enjuicia a los quebrantadores de su ley. ¿Cómo lo hace? Derramando su ira contra toda impiedad e injusticia. Es entonces el llamado para nosotros a revisar cómo vivimos, cómo estamos delante de Dios. ¿Estamos conscientes de este atributo maravilloso como es su ira, que nos debe de llevar a una vida de reverencia, a una vida de temor, a una vida de consagración, a una vida de abnegación y de total entrega a nuestro Dios? Porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, de tal manera que adorar a Dios ignorando este atributo no es adorarlo tal cual Él también nos lo ordena en su palabra. Dios les bendiga. Amén. Agradecidos, pastor, por la solicitud en el tema, porque consideramos que nos ha dado palabra del Señor. Y como observamos, y como el mismo pastor Román ha puntualizado, realmente es un tema que armoniza con aquello que estamos estudiando. Nuevamente, pastor Román, gracias, el Señor le ha usado. Amén, pastor. El tema propuesto es que estamos estudiando y no nos vamos a precipitar. Estamos estudiando Apocalipsis y nos estamos deteniendo en la escena de la adoración celestial.
Y hoy, en vez de leer directamente los capítulos 4 y 5, como hicimos la semana pasada, a través del excelente lector que fue nuestro hermano Irán, hoy vamos a pedir una lectura previa en Juan 14, hermano Burgueño, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 17. Adelante. Muy bien. Ahí voy. Sí, disculpen, dice así. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Posiblemente nos asombraría el porqué de esta lectura. Si estamos estudiando esta escena del Apocalipsis. ¿Se oye, mis hermanos? Sí, pastor, sí, se oye bien. Sí se oye, hermano. Adelante. Se oye, pero no se ve. Así es. Sí se oye. Adelante, pues. Les extrañaría, podría ser que extrañara esta lectura del Evangelio de Juan, en un contexto como el que estamos, que es el de la adoración celestial en el Apocalipsis. Pues van a tener en cuenta, precisamente mis hermanos van a tenerlo en cuenta, y a medida que vamos desarrollando el tema y vayamos ahondando en la escena, vamos a tener en cuenta que es el mismo, y bajo la influencia e inspiración del mismo Espíritu de Dios, el mismo que escribió estas palabras, es el mismo que tenemos aquí en esta escena del Apocalipsis. Por eso insistí, y también el pastor José Luis
lo matizó reforzando el comentario de que cuando vamos al Apocalipsis y ahora cuando estamos en esta escena no hemos venido de vacío, en blanco. Está bien. Y vamos a reforzar esta idea. Quisiera recordar unas palabras de Luis Bonnet y Alfredo Schroeder, que es uno de los comentaristas que recomiendo, junto con el doctor Hendriksen, unas palabras que él usa comentando al erudito Bengel de la siguiente forma. El Apocalipsis no ha sido escrito sin lágrimas. Y sin lágrimas no se podría comprender, las cuales interpretan ellos. Es porque encierra las experiencias más dolorosas del pueblo de Dios, los mismos que sus más gloriosas esperanzas. Y aquí es comprender y experimentar. El pastor Román en su devocional ha señalado el pecado, ha señalado la ira, ha señalado muy lúcidamente la causa de esa ira. El pecado. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto llega a aborrecer el pecado? Y lo cierto es que el pecado ha traído dolor y nos ha llevado a gemir, a llorar amargamente. Y nos vamos a situar ahí, en esa situación, recordando que estamos con el libro del Apocalipsis abierto. Y en lo que estamos entendiendo que es una sola escena, aunque está en 2 capítulos, es una sola, única escena. La escena de la adoración celestial. Recordemos que el Apocalipsis fue dado a Juan, si hablamos de dolor y de lágrimas, pues vamos a recordar esto, que el Apocalipsis fue dado a Juan en medio de atroz persecución. Cuando estamos estudiando un libro, esta es la práctica que hemos adquirido en los estudios que hemos estado realizando. Hemos aprendido hermenéutica, hemos aprendido exégesis, hemos aprendido a encontrar la verdad por medio de interrogantes. ¿Quién es el autor? ¿Qué dice el autor? ¿A quién se lo dice? Y también su contexto histórico, en qué circunstancia histórica del autor propiamente, la circunstancia histórica de los destinatarios y sin olvidar también la circunstancia, el contexto histórico general, el momento de la historia dentro del contexto de la historia universal. Y es así que cuando estamos con el Apocalipsis, y en especial en esta escena, vamos a entender que el Apocalipsis fue dado a Juan en medio de atroz persecución contra la Iglesia. La fidelidad a Jesús Mesías, el Cordero, se llegaba a pagar incluso con tribulación, tortura y muerte. Recordar el capítulo anterior, los 2 capítulos anteriores. Recordemos que Juan mismo está participando de la tribulación. Y así como un énfasis y un apartarse por un momento, un comentar
entre este humilde siervo vuestro, con vosotros, mis hermanos, una serie de preguntas. Juan mismo está participando de la tribulación. ¿Sabías, hermano, que en la tribulación es cuando oímos más de cerca la voz del amado? Y no estoy cayendo en el pietismo ni en el subjetivismo. Lo va a probar las Escrituras y lo prueba nuestra experiencia cristiana y lo prueba la experiencia de la Iglesia. ¿Sabías, hermano, que en la tribulación oímos más de cerca la voz del amado? ¿Sabías que los mártires fieles tienen una experiencia especial de la cercanía del Señor en la tribulación cuando están sufriendo como mártires fieles? Y para que vean, mis hermanos, que no estoy hablando desde el pietismo, ni del subjetivismo, ni del espiritualismo, pues recuerden a Esteban, cómo le asistió en cercanía completa la presencia del Señor, hasta el punto que le fueron abiertos los cielos. En esa visión contempló al Hijo del Hombre en su gloria. Y recuerden la experiencia también del propio Pedro, como testificaba que estaba cerca su muerte, porque el Señor se lo había revelado. Y así también Pablo. Pero esto no ha sido exclusivo de esa parte de la historia de la Iglesia, porque han testificado millares y millares, muchos mártires de Jesús durante la historia de la Iglesia, en sus persecuciones, en su tribulación. Estoy hablando de sentir. No hay cadena, no se puede echar quizás hasta abajo, mano. ¿Se oye? Sí. Adelante. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Y ahora también, frente a esta escena que ya inauguramos en su meditación la semana pasada, sigo preguntando a mis hermanos estudiantes del aula y a mis hermanos y quienes estén conectados en hilo directo. ¿Se puede entender y practicar acerca de esta escena sin ser un nacido de nuevo? Fíjense en la escena. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá. ¿Se puede entender? ¿Se puede entrar? ¿Se puede llegar a participar de esta escena sin ser un nacido de nuevo? Sin llegar a experimentar que se es un elegido y pretender entrar por la puerta al cielo. Porque a veces leemos muy superficialmente. Quiero entrar en esa escena, quiero entrar en esa gran asamblea del universo, ángeles y arcángeles, millones de seres angélicos. Quiero entrar en esa escena donde están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Quiero estar ante Dios. No olvidemos lo que ha predicado en el devocional nuestro pastor Román. En esa escena quiero entrar, quiero entenderla, quiero ser un adorador
¿Puedo entrar por la puerta al cielo? ¿Podría entrarse por esa puerta cargado de pecados, atados a afectos y prácticas mundanas, terrenales, sin haber llorado en arrepentimiento los pecados, sin abandonarlos y caminar en la obediencia de la santificación? ¿Se va a poder entrar así por esa puerta? Y atravesando esa puerta por la llamada del ángel, presentarnos ante la Deidad Santa, ¿podríamos en esas condiciones? El escritor Juan, él mismo es un ejemplo. Y conocemos su vida. Por eso insistimos tanto que hay que conocer. Al llegar al Apocalipsis hay que conocer a los apóstoles, la doctrina y la vida de ellos. El escritor Juan, él mismo es un ejemplo. ¿Cómo iba a recibir esta revelación sin ser un elegido? ¿Y cómo? Siendo un elegido, no estaría en la fe. Y estando en la fe, siendo llamado al apostolado, también era un mártir fiel y digno para recibir el mensaje de Dios para la iglesia. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él pudo pasar esa puerta porque era un elegido, porque conoció el arrepentimiento, la conversión, llevaba vida de santidad y era mártir por la causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, Mesías. Mis hermanos, una iglesia que vive acomodada con el mundo, que se avergüenza de sostener el testimonio de Jesús, su Mesías, frente al César, que le está obligando a abandonar sus enseñanzas para someterse a lo socialmente mayoritario en su impiedad, que ridiculiza los milagros y ella lo acepta. Iglesia que le niega descaradamente el nacimiento sobrenatural por el Espíritu Santo y que le niega descaradamente la resurrección, siguiendo las teorías y la dialéctica de que no resucitó realmente, que resucita en cada uno de aquellos que le imitan. Pero lo cierto es que esta iglesia niega la resurrección de su Mesías. Lo niega la sociedad, lo niega el incrédulo, lo niega el materialista, el racionalista, se burlan. Ella calla culpablemente por temor y cobardía.
¿Podemos esperar que vaya a ser esta iglesia bendecida e iluminada para entender los misterios de Dios? Pueblo de Dios, valora esto. En tu relación con los falsos hermanos, como señalaba muchas veces Pablo. No te avengas con el falso hermano. Si quieres ser la iglesia fiel, no la rechazada, no la adúltera, no la que acaba siendo como Sardis. ¿Podrás, pues, creer tú que te van a dar lecciones de interpretación bíblica? ¿Podrás creer que te van a dar la recta interpretación al Apocalipsis? Quienes están negando todo esto y no quieren dejar de llamarse cristianos y iglesia. No, mis hermanos. No creemos que ellos puedan alcanzar a la bendición de ser iluminados a entender estas páginas de forma salvadora, de forma santificadora y de forma gozosa que explota en su entusiasmo espiritual, como vemos aquí en el capítulo 5, alabando en gozo, no es mera adoración, es alabanza, pero en gozo, alabando a Dios y al Cordero. No creemos que esa iglesia, que esos movimientos y que esos falsos hermanos, esos cristianos apóstatas, no creemos que entre por esa puerta que aquí leemos. Miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Juan tenía la puerta abierta y toda la iglesia fiel y todos los mártires y todos los que seguimos en la fidelidad al Cordero, cargados de defectos, pero seguimos con fidelidad al Cordero y procuramos purificar nuestros caminos. Y tenemos la esperanza de que la puerta está abierta. Pero no creemos que esa clase de cristianismo pueda tener la puerta abierta al cielo y contemplar al glorioso Dios del universo y a su glorioso Hijo y presenciar, participar de esta escena espiritual excelsa, solemne y de celestial adoración. Hermanos míos, hermanos en el aula, hermanos conectados en directo, la iglesia, y yo lo digo en el pleno conocimiento de lo que hemos estado repasando, mis hermanos, en clase, la iglesia católica, la iglesia universal, aquí no lo estoy diciendo denominacionalmente, lo estoy diciendo en los términos que enseñaron los apóstoles y también los reformadores. La iglesia, el cuerpo universal de Cristo, la comunión de los santos. Hermanos, esta iglesia, la iglesia, está llamada y predestinada a estar en esta escena en la eternidad. Tenemos abierto el Apocalipsis en esa escena, mis hermanos. Vamos a recrearnos en esa escena,
en el Espíritu. La iglesia está llamada y predestinada a estar en esta escena en la eternidad. Por una eternidad, para la eternidad. Pero yo quisiera resaltar, y pareciera un contrasentido, que es una eternidad que ya se inició en nosotros. Desde el día que fuimos alcanzados por la llamada del Evangelio. En nosotros la eternidad tiene un principio. Qué contrasentido. Pero es así. Estábamos muertos en delitos y pecados y vinimos a ser resucitados por el poder del Espíritu. Nos dio vida. Entonces estamos llamados, predestinados desde ese día por la llamada del Evangelio a estar en esta escena eterna de la adoración. Fuimos alcanzados por la llamada del Evangelio. Ya experimentamos la adoración. Y lo voy a subrayar, mis hermanos, y cada cual responda a sí mismo, a su propio corazón, a su propia conciencia, en la presencia de esta escena, en la presencia de esta palabra. Ya experimentamos la adoración. Ya practicamos la adoración en la comunión de la iglesia. Ya debemos gozarnos en la adoración con el pueblo de Dios. No vamos a discutir ahora y entrar en el detalle a qué nivel, en qué grado estamos, por qué periodos pasamos, pero esto tiene que ir en desarrollo, en aumento, irá, porque estamos predestinados a ese día eterno de la adoración eterna. Y ya, siendo alcanzados por la llamada del Evangelio, ya lo experimentamos, ya lo practicamos en privado y en la adoración congregacional. Y además, gozándonos en la adoración con el pueblo de Dios. Estás ante la escena del Apocalipsis. Oyente, haz un esfuerzo en la presencia de Dios por no engañar tu propia conciencia. La religión puede convertirse verdaderamente, como dijo el falso maestro, el inventor de la revolución, Karl Marx, pero decía una verdad sí que la reconocemos. Hasta el diablo dice verdades. Que la religión es el opio del pueblo. Y no hay peor enemigo, mi hermano, para la conciencia que el autoengaño. Y no hay peor enemigo para el autoengaño que la práctica de la religiosidad externa, de la religiosidad que no experimenta aquello que dice creer, que no ha experimentado la poderosa mano del Espíritu, que rechaza la autoridad de la palabra por querer imponer criterios propios. Pero, hermano, hagamos un examen. ¿Cómo estoy yo en cuanto a mi adoración? Quizás el descubrir que las cosas no se están viviendo tal como enseña la palabra
te despierte a tiempo para huir del peligro de recibir la ira de Dios, el enojo de Dios. Debemos gozarnos en la adoración. Recordemos, hermanos, que en esta escena, según hemos visto, según hemos leído y ya se resaltó la semana pasada, recordemos que Juan estuvo en el Espíritu, que fue en esta condición, en el Espíritu, el que alcanzó a entrar en esta escena por la puerta, y que recordemos que la adoración y la comunión, el poder entrar por esa puerta al cielo, ha de ser como enseña y reclama el propio Mesías. Dejemos ya la superficialidad, la religiosidad, y fijémonos cómo reclamaba el Mesías que debía de ser la adoración. Así leemos en Juan 4, 21, 24. Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. Adelante, hermano Gabriel. Juan, capítulo 4. Versículos 21 al 24. Muy bien. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así pues, cuando estamos en esta escena y cuando leemos que fue en el Espíritu, hemos de entender y recordando estas palabras del Mesías y otras palabras, que Dios es Espíritu y debemos adorarle en espíritu y en verdad. En aletheia. En aletheia podríamos entender que debemos adorar a Dios en el Espíritu y dentro de la verdad, en aletheia. Pero también esta expresión griega podría darnos a entender que debemos adorar a Dios en espíritu y en sinceridad plena. Así que aquí no caben las apariencias, porque Dios es el que examina lo profundo del corazón del hombre. Juan estuvo en el Espíritu, y la adoración y la comunión, el poder entrar por esa puerta, ha de ser hecha en espíritu y en verdad, en plena sinceridad de corazón. Y como es normal, esto incluye en la verdad. No podemos adorar en el error, en la herejía, en la desobediencia. Ahí pues, dificultad con las imágenes. Ya estuvimos hablando la semana pasada que también hay otro tipo de idolatría, que no era solo la física, la visible, la de las imágenes. Seamos cautos, espirituales, no curiosos, y bajo ningún pretexto dogmatizantes, y menos aún en los detalles. Recordando siempre que la Escritura interpreta la Escritura.
Y si una interpretación nuestra entra en conflicto o en contradicción con la doctrina establecida en la tradición apostólica, escrita en la transmisión del Nuevo Testamento griego, deberemos desecharla y reestudiarla en la luz contrastada del Nuevo Testamento. Dificultad con las imágenes. ¿Vamos a adorar a la deidad con las imágenes? No ha sido clara toda la gran exposición que nos ha hecho el pastor Román, que parte del gran pecado, aborrecible pecado de la humanidad, en este caso estaba hablando de la humanidad gentil, es que no había excusa porque no aceptaron adorar al Creador y sin embargo ellos se decidieron por adorar a la criatura y aún más bajo que la criatura, a los mismos animales. Y la ira se manifiesta. Adorar. El problema es solo adorar o no adorar. No hay excusa. No hay dificultad para entender que no es con imágenes. No es con imágenes. Y así, toda interpretación que demos a las Escrituras, y en especial todo aquello que interpretemos en el Apocalipsis, por seguir alguna escuela de interpretación escatológica de nuestro gusto, si entra en conflicto con lo anterior, si entra en conflicto con la doctrina del Nuevo Testamento, vamos a tener que replantear nuestra interpretación como incorrecta. Porque al Apocalipsis venimos ya con la doctrina apostólica. Ni una imagen puede haber en la adoración espiritual, en el espíritu. Uno sentado en un trono. Pues mis hermanos habrán comprobado por otros comentaristas y muchos comentaristas y verán que no se entra en dificultades en interpretar esto. Un trono, uno sentado en ese trono, nadie discute quién es Dios. Todos entendemos esto. Serán únicamente los monarquianos y los herejes antitrinitarios quienes van a querer enfatizar de forma antitrinitaria que aquí precisamente se ve que es el Jehová único y absoluto Dios. Vean, mis hermanos, ya lo estuvimos comprobando la semana pasada y la lectura que hoy nos ha hecho también el hermano Burgueño. En el Evangelio de Juan, nosotros ya hemos comprobado que si bien es Él, Dios, vemos al Padre aquí en función de cabeza de la Trinidad, porque esto sí coincide con todo el testimonio apostólico, que el Padre es la cabeza en el orden de la Trinidad. La cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de todo varón es el Mesías, y la cabeza del Mesías es Dios. Nosotros no tenemos ningún problema en esta escena en cuanto a la Trinidad, porque venimos, como hemos dicho la semana pasada, con toda la doctrina. Y no lo vamos a repetir. Hemos entendido ya que hemos sido bautizados en el nombre del único Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí no va a contradecir esta verdad. ¿Qué entendemos con las piedras preciosas? Jaspe, sardio. Pues se están usando en forma de imagen, de tipo, con la intención de comunicar
Ya vimos la semana pasada que la revelación que aquí se veía de Dios era en tipo, en imágenes, en visión profética, que aquí no se podía decir en absoluto que Juan estaba viendo directamente a la misma deidad. A Dios nadie lo vio jamás. Lo estuvimos meditando, pero no hicimos ningún énfasis ni ningún detalle a estos aspectos. Tiene una visión de Dios por medio de imágenes. Imágenes, así se le reveló. Imágenes. Y con toda la intención de comunicar, con jaspe, sardio, se está usando de imagen de tipo, con esa intención de comunicar la gloria del ser que está sentado en el trono del universo. Lo que nosotros entendemos por esas piedras preciosas, le estamos dando esa aplicación, esa comparativa para asemejarnos, para acercarnos a que se nos está comunicando la idea de que aquel ser sentado en el trono del universo es glorioso, es santo. Dios es luz y ninguna tiniebla en él. Trono en el cielo. Lugar físico, ¿qué lugar? Lugar material. Lo que se nos está enseñando, que es el centro del universo. Sea donde sea, esté donde esté, donde está ese trono y donde está aquel que está sentado en ese trono y todo ese círculo y toda esa escena es, mis hermanos, el centro del universo, de todo lo creado, de todo lo existente. Es el centro de la vida, es el centro del universo físico o espiritual, o físico y espiritual, es el centro de toda existencia. Y desde ese lugar, mis hermanos, vamos a resaltar la imagen que se nos da por medio del vidente Juan. Es el lugar desde el cual se gobierna todo. Todo. El trono en el cielo es el centro del universo. Y desde allí se gobierna todo. Nada puede eludir su gobierno, nada puede eludir su señorío, nada puede apartarse o deslindarse de su supremacía, de su poder, de su soberanía absoluta e indiscutible. Dios, resplandeciente en gloria, luz mismo, en el cual no hay tiniebla alguna, centro de toda existencia, señorío de todo. Hermanos, en Cristo. Hermanos, ¿no le impresionan estas imágenes? Vamos a ir a la eternidad y ya experimentando. Y no hay palabras humanas, ni del mejor poeta, ni del mejor músico, sino es que nos vamos por el Espíritu y con Cristo a contemplar a este ser glorioso.
¿Sabéis, mis hermanos, lo que nos pasa? Que al contemplar este ser glorioso, como preguntó la hermana Socorro, ¿qué significa el nombre ese en la frente? Pues recuerden, mis hermanos, al contemplar este ser glorioso, recordad, si estáis en Cristo, que Él nos ha adoptado. Nos ha adoptado. Efesios nos ha amado desde la eternidad esta y nos ha reconocido por nombre y nos ha llamado y nos ha adoptado en Cristo. Este es hermoso. Imágenes que aquí en perfecta interpretación y entendimiento y es compartido por la Iglesia. Estoy viendo aquí, en este centro del universo, en este trono, estoy viendo un arco, el arco. Pues todos entendemos que el arco está significando y es una alusión al arco de Noé, dado a Noé, opuesto cuando Noé, significa el pacto. Y aquí está significando el pacto de Dios con la humanidad. Lo estoy diferenciando del pacto de la redención, porque además, fíjense que en esta primera escena la alabanza es la alabanza al Creador, es la alabanza de todo lo creado. Aquí pues estoy entendiendo que el arco celestial, este arco, está significando el pacto de Dios con la humanidad. Y es también pacto de gracia, es un pacto por gracia, lo cual implica que hace llover sobre justos e injustos, implica que ha dado continuidad a la historia de la humanidad después de aquel primer juicio. Es pacto de gracia para con la humanidad en el sentido de que aún va a haber vida, aún va a llover sobre justos e injustos y que aún también va a seguir derramando sobre los humanos de su gracia común para con toda la creación. Porque si Dios retirara de su espíritu a toda la humanidad, si Dios retirara su presencia, ¿qué creéis, mis hermanos? ¿Qué ocurriría? Es pacto. Él continúa gracioso con la humanidad, derrama de su gracia común para con toda la creación y en el cual, en este pacto, estamos todos incluidos por formar parte de lo creado. Tenemos también otra figura importante que no vamos a dejar. Los 24 ancianos. ¿Qué vamos a discutir sobre esto? ¿Seres angélicos? ¿Son tipología? Pues muy bien, todos los comentaristas, la mayoría, no he visto ninguno que haya entrado en conflicto con esto y tampoco nosotros, desde posición presbiteriana, también nuestros maestros, nuestros eruditos, todos coincidimos en que están figurando o representando a los 12 ancianos patriarcas del Antiguo Pacto y a los 12 apóstoles del Nuevo Pacto, visto como un solo cuerpo gobernante.
Pero está claro que aquí, por fuerza, la misma situación en que son vistos es en el cielo. Por lo tanto, estamos seguros, mis hermanos, que aquí ya son espíritus hechos perfectos. Espíritus hechos perfectos. Pues no podrían estar aquí, ni ocupar esos lugares de preeminencia. Son espíritus hechos perfectos. Y ellos están, pues, tipificando y representando a la Iglesia universal, la de ambas dispensaciones. Y con ello estamos viendo el orden de Dios. Este es el orden. Piensen que estamos en la eternidad. Piensen que estamos en esta escena en el cielo, en la presencia de Dios, ante el trono de Dios. Y aquí tenemos, pues, el orden de Dios en perfecto funcionamiento. Hechos espíritus perfectos. Es, pues, el cuerpo de ancianos de ambas dispensaciones formando un solo cuerpo, el orden de Dios en la comunión de la Iglesia. Aquí no vemos ningún grupo aparte. Aquí no vemos grupos ni asambleas, ni una denominación por aquí o por allá, aparte de este grupo. No, aquí no vemos nada de todo esto. Aquí estamos viendo 24 ancianos que están representando la totalidad de la Iglesia. Por lo tanto, en la comunión de la Iglesia y en la sujeción de sus ancianos es que Dios recibe a su pueblo. Y vamos a subrayar esto. Tanto antigua dispensación como nueva dispensación, Dios reconocía este orden, su orden. Y aquí ya lo vemos en su escena más cumbre, definitiva, la adoración celestial. Dios recibe a su pueblo en sujeción a sus ancianos. Dios recibe adoración estando en la comunión de la Iglesia y en la sujeción de sus ancianos. Estando pues bajo el pacto. Dios tiene establecido el pacto en ese orden. Cuidado con esto. Para aquellos que tienen afanes de liderazgo personalista, para aquellos que caminan por continuas discusiones, con razón o sin razón, pero con continuas discusiones que les apartan del orden de Dios, de la unidad de la Iglesia, de la comunión de los santos, del orden establecido por Dios. Dios recibe a su pueblo en adoración bajo pacto. Lo protege bajo pacto. Le da su bendición bajo pacto. Su bendición es en el pacto. Y ellos, todos, la iglesia en pacto y en sujeción con sus ancianos o en el orden de Dios, toman parte en el gobierno de Dios sobre el mundo y en Cristo juzgan todas las cosas, aun los ángeles son juzgados por ellos. Vamos a subrayar mucho estos aspectos, mis hermanos. Mucho hay que comentar sobre esta escena, mis hermanos. Por ejemplo, y lo vamos a decir con humildad y sinceridad,
pero con rectitud y en amor a la verdad, y con esta escena en el libro del Apocalipsis abierto, 4 y 5, preguntamos. Hay mucho que comentar sobre esta escena. La primera pregunta que me viene en relación al catolicismo romano. Mis hermanos y católicos sinceros, ¿dónde está la María, reina del cielo del romanismo papal, idólatra y apóstata? ¿Dónde está aquí la María? Reina del cielo. ¿Dónde la vemos? ¿Y dónde están las miríadas de santos mediadores? ¿Dónde? Del idolátrico sistema romanista. ¿Dónde están aquí esas miríadas de mediadores? ¿Y dónde están aquí el Pedro y los papas cabeza de la Iglesia señalados en exaltamiento particular? ¿Dónde? ¿Dónde están esas blasfemas atribuciones de Papa Santo, de Padre Santo, cabeza de la Iglesia? ¿Dónde? Hay que replantearse si aquello que se sostiene por tradición entra en conflicto con lo revelado por los apóstoles, si verdaderamente no nos va a llevar al juicio de Dios. ¿Dónde están? Y habría muchas cuestiones aún. Un capítulo, el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este versículo encaja perfectamente con la meditación que ha hecho el pastor Román. Aquí se nos presenta una imagen muy parecida a la visión que también tuvo Moisés en el Sinaí. Lo terrible de Dios, el enojo, el poder, la ira de su poder frente al mal. El pecado le es insufrible, mis hermanos. Y ahí Juan nos lo ha dejado descrito con esas palabras. Aquí vemos al mismo Dios que en el Sinaí. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. En cuanto a las 7 lámparas, tenemos tipificado el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo delante del trono de Dios. Está presente el Espíritu Santo en plenitud. Así, mis hermanos, que no hay problema para nosotros como trinitarios. Ya la lectura que nos ha hecho Burgueño sobre Juan capítulo 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en cuanto al Espíritu Santo. Y aquí no tenemos ningún problema los trinitarios. Vemos al Padre sentado en el trono tipificado por estas preciosas piedras. Vemos al Hijo significado y tipificado como Cordero inmolado. Y vemos al Espíritu Santo tipificado en su plenitud con estas 7 lámparas de fuego. Y a este Dios es al que adoramos.
Y con este Dios es el que vamos a pasar la eternidad en la eterna alabanza y el gozo. Los 4 seres vivientes. Pues se prueba con lecturas paralelas y por toda la Escritura que en el orden angélico, mis hermanos, hay una determinada jerarquía. No es nada nuevo para los que son, como ustedes, asiduos lectores de las Escrituras y estudiosos de teología, y si alguno se especializa en angelología. Pero no nos es nada nuevo decir que en el orden angélico hay determinadas jerarquías. Están ángeles, arcángeles, serafines, querubines, con sus funciones determinadas por Dios. Aquí estamos persuadidos que son los querubines, ángeles de orden superior, según se lee en Génesis 3:24 y Éxodo 25:20, que son celosos, guardianes de las cosas santas de Dios. Y es muy normal encontrarlos aquí, cerca del trono. Son los seres, las criaturas más cercanas a Dios, a la contemplación de Dios, aparte del Hijo. Muy normal encontrarlos aquí. Y miren el saludo, mis hermanos. Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir. Ellos están así, mis hermanos, son dados al incesante anuncio, al incesante proclamación continua, santo, 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 y por toda una eternidad. Y esto ya es algo desde una eternidad pasada, porque esta escena no es para una eternidad futura. Ya es una escena, mis hermanos, presente, realizándose desde una eternidad pasada, una eternidad presente, una eternidad futura. Ante este incesante anuncio y proclamación continua, es que los 24 ancianos, y con ellos, por lo tanto, toda la iglesia de Dios, se postran delante del que estaba sentado en el trono y adoran. Dejan sus coronas, el símbolo de poder, porque están con ellos reconociendo la suprema autoridad, la fuente del mismo. Están reconociendo su dependencia, adoran al Creador y preservador de toda existencia. Hermanos, voy a pedir al hermano José Luis que haga una oración adorando, para que podamos decir amén con él, adorando en Cristo. Adoremos al Creador también en el aula. Adelante, mi hermano. Vamos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos haces partícipe de esta escena gloriosa que tiene su origen desde la eternidad pasada, presente y futura.
porque tú eres eterno. Amén, Señor. Ante esta escena, Señor, que refleja tu gloria, tu grandeza, la profundidad de tu belleza como el Mesías, Señor, nuestro espíritu, nuestra humanidad como creación tuya, se postra, Señor, en temor, en humildad, en quebrantamiento, en arrepentimiento, porque tú eres santo, santo, santo. Amén, Señor. Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre. Amén, Padre. Reconocemos, mi Dios, que para estas cosas, decía el apóstol, ¿quién es suficiente? Señor, la alabanza, la adoración, la gloria, la honra. Nos unimos, Señor, a la totalidad de la iglesia representada en los 24 ancianos. Como iglesia militante, como iglesia, Señor, en un contexto temporal en este momento, en esta generación. Si bien es cierto, con momentos difíciles, tribulaciones, aflicciones, dificultades, pero desde allí, Señor, así como los mártires, Esteban, los apóstoles, pudieron contemplar los cielos abiertos, Señor, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Porque es allí, Señor, donde tu gracia, donde el poder de tu Espíritu Santo, donde tu presencia se experimenta en una realidad que la mente humana no puede describir. Gracias por ese privilegio. Señor, a través de esta aula virtual, te adoramos, bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Y te decimos gracias por habernos alcanzado con tu gracia, con tu benevolencia y habernos dado vida, Señor, de entre los muertos. Alabado, exaltado seas y permítenos, Señor, servirte. Permítenos, Señor, que cada acción que demandes de nosotros, pequeña, mediana, grande, cualquiera, Señor, lo hagamos con este sentido de adoración. Con este sentido, Señor, de ser abrazados por tu presencia, inundados por la gloria de tu presencia, al ser llamados, elegidos, santificados por tu gracia bendita. Señor, la gloria y la honra para ti. Gracias. Permítenos que a través de este medio virtual, Señor, podamos seguir creciendo en esta gran experiencia de la adoración celestial, Señor. Que ya estamos involucrados en ella y le da sentido a cada servicio y le da sentido a cada esfuerzo que hacemos por ti y por tu obra. Alabado, bendecido y exaltado seas en el nombre de Jesucristo, nuestro Mesías Redentor. Amén. 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 Bien, bien, mis hermanos. Dios mediante, la próxima exposición va a corresponder al capítulo 5 completo. Ruego que sigan orando por estas meditaciones. Les ruego también que oren porque se está preparando. Vamos a concluir el curso
pero no sin antes tocar algunas temáticas dogmática confesional, que son muy necesarias tocar. Entre ellas está la doctrina acerca de la doctrina de los decretos, por las grandes confusiones, problemas que he visto que también han aparecido en las páginas, en la página con discusiones, opiniones, unas muy acertadas, pero otras también grandes desvíos. Vamos a tocar la doctrina acerca de los decretos, basándonos en la dogmática confesional de la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Fe de La Rochelle. Si no hay ningún problema, muy posiblemente será llevado adelante entre los profesores, el pastor Román y un servidor de ustedes. La siguiente doctrina dogmática a tratar, que es muy conflictiva últimamente también, es la doctrina de los sacramentos, con una especial atención a la doctrina del bautismo de hijos de papás cristianos en comunión de iglesia, o sea, la doctrina del bautismo infantil, según la fe presbiteriana en su testimonio bíblico y teológico. Y una tercera doctrina la mencionaremos en la próxima clase, que también es conflictiva. Oren, mis hermanos, esfuércense ya en meditar, estudiar, preparar material para que vayamos concluyendo el curso con un excelente aprobado de Dios.